no llegamos a tal lugar o a tal posición siendo grandes, sino llegamos desde abajo, comenzando desde abajo, sirviendo y trabajando y poniendo un ladrillo sobre otro, una piedra sobre otra, un esfuerzo sobre otro, un paso sobre otro, hasta que nos dimos cuenta que construimos algo grande, caminamos una gran distancia, llegamos tan lejos, hermanos, porque aprendimos a hacer lo pequeño, a entendernos en lo pequeño, en las pequeñeces. Así que si usted está emprendiendo algo sencillo, pequeño, no se avergüence ni se desanime, porque eso va para grande, para mucho más, aleluya, para una gran empresa, hermanos, porque lo vamos a lograr, lo vamos a intentar hasta que Cristo venga, aleluya. Si Cristo tarda, llegaremos a la cumbre en nuestros propósitos y empresas. Y si Cristo viene antes, ay, que se lo quede el anticristo, gloria a Dios, que se lo coma a ver si no se empacha. Pero nosotros estaremos en la eternidad con el Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor, un aplauso de fe. Quiero decirles que por lo menos hay 3 cosas con las cuales nos enfrentamos siempre y que a veces, si no sabemos manejarlas, nos va a impedir esto que les dije: ir creciendo, ir hasta arriba. Nos puede mantener hasta abajo si es que no sabemos lidiar con estas cosas, que por lo menos son 3 de las cuales tenemos que tener cuidado y saber cómo lidiar con la sabiduría de Dios y con la palabra de Dios, hermanos, para irlas enfrentando, ¿sí? Y estas 3 cosas las enfrentamos cada día, y a veces estas cosas nos afectan, si bien o para mal, según cada uno sepa sobrellevar, porque estas cosas llegan a traer incluso males físicos y espirituales si no sabemos lidiar con ellas, ¿sí? Y esas 3 cosas son sencillas: es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hablamos del pasado, hablamos del dolor que luego sentimos por él. El pasado trae dolor, recuerdos, heridas, cosas que vivimos. El pasado mal empleado se relaciona con el dolor que de repente nos dejamos sentir nosotros como creyentes al recordar el pasado. Y cuando digo presente, hablamos de el estrés, el afán, el estar: ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? ¿Y qué estoy? Cuidar de esto, cuidar del otro. Y ni siquiera disfrutamos el tiempo que Dios nos da de salud y vida, porque nuestro presente está acalorado, está atareado, pensando en lo que va a pasar mañana, y que necesitamos esto, necesitamos lo otro, y acá, y nada de descanso, puro trabajo, y estamos estresados. Nos estresa. Mandamos a los hijos estresados. Estamos estresados y qué tarea, y sacan un 6 y nos estresamos, ¿sí o no, hermanos? Sí, les dije que una vez, si está aquí, hermana, discúlpeme, una vez una hermanita me dijo: no puedo traer a mi hijo a la escuela bíblica porque lo tengo que llevar a regularización. Le digo: pues ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 6 años. Digo: déjelo, que venga a la iglesia, no se estrese. En algún momento, lo que no pudo aprender, lo va a aprender. Si este muchacho va a vivir 90 años, de 6 a 90, ¿cuántos años tiene? Para aprender. No lo presione, no viva estresado, porque ese es el problema. El pasado nos causa dolor, el presente nos causa estrés, nos causa afán, y el futuro nos causa ansiedad, nos causa preocupaciones por lo que va a ser.
A veces sufrimos más por lo que pensamos que va a pasar que cuando pasa. Aleluya. Sufrimos más preocupados de que mañana y qué va a ser y qué va a ser de mi hijo, qué va a ser de mí. Y cuando sucede, con la ayuda de Dios sabemos lidiarlo. Y decimos, no estuvo tan mal. Pero ¿qué tal el tiempo que te preocupaste? Que te llenaste de ansiedad, que te llenaste de zozobra y que ni siquiera disfrutaste pues con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, por estar tronándote los dedos. Mami, mira, quiero que me ayudes. No, espérate, es que tengo una preocupación muy fuerte. Entonces el pasado, el dolor que trae. El presente, el estrés y el afán que acarrea si no sabemos lidiar. Y el futuro, hermanos, la ansiedad, la preocupación. ¿Y por qué no también el afán? Jesús lo dijo, porque te afanas por el día de mañana. ¿Sí? Yo alimento a las aves del cielo, a los lirios del campo, los visto. ¿Tú crees que no puedo hacer algo contigo y con tus generaciones? ¿Tú crees que no soy un Dios generacional? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuál es el problema? Ayudó a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, ayudará a nuestros padres, a nosotros nos ayudará a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos, de generación en generación. Dios es así. Es algo glorioso, hermano, saber eso. Pero si no sabemos lidiar, no sabemos administrar sabiamente estas cosas, pues podemos estar perdiendo, hermanos, pues la oportunidad de disfrutar nuestro presente y perder nuestra esperanza de nuestro futuro. Y digo un futuro inmediato y hasta un futuro eterno, hermanos. Futuro inmediato es cuando, piensas en de aquí a unos años, unos 30, 40 años, y un futuro eterno, pues pensamos en la eternidad que vamos a vivir con Dios. Entonces, siempre hay estas tres cosas. Entonces, vamos, si no acabo hoy, no se preocupe porque lo podemos terminar en la siguiente semana. Viene el pastor Efraín, pero podemos continuar estos temas porque son buenos para ayudarnos. Y estos temas parecen que son muy trillados, pero ¿qué creen, hermano? De vez en cuando la iglesia necesita untarse este tipo de bálsamo en su alma. Aleluya. O no me diga que usted no todos los días se usa una cremita para la mañana y para la tarde, para el mediodía y hasta para la noche. Diario, ¿por qué? Porque le gusta cuidarse, le gusta mantener su cuerpo, su face bien. Pues es un bálsamo que nos ayuda al alma constantemente, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que significa el pasado, ¿verdad? El pasado, principalmente el pasado que nos causa dolor. Porque si bien podemos tener un pasado o recordar del pasado cosas que nos traen felicidad, cosas que nos traen felicidad. Aleluya. Es bueno traer a la memoria las cosas que nos han traído felicidad, recuerdos de cosas que vivimos, que fuimos felices, que nos hicieron felices, que nos hicieron reír, que nos hicieron sonreír, que nos hicieron sonrojarnos. ¿Cuándo fue la primera vez, hermana, que usted se sonrojó? Cuando era adolescente, cuando era señorita, cuando era joven, cuando la primera vez que un muchacho le dijo, ay, te ves bien linda. Ay, ¿por qué no recuerda esas cosas mejor? Y olvida las cosas y groserías que le hicieron otros chamacos groseros. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo me acuerdo, hermanos, que siempre en la primaria, desde la primaria, nos formábamos para participar en los bailables.
¿Y sabe por qué me gustaba, hermano? Porque las muchachas cambiaban, hermanos. Unos las conocía así, chamacas, chengas a veces, ¿verdad? Que iban ahí. Pero cuando ya nos presentábamos en el bailable, ya el día del evento, wow, dice uno, ay, pintadas, chapeadas, bien vestiditas. Y no, pues con razón me gustan los bailables, hermanos. Gloria a Dios, de ver hacer algo. Y eso, cuando lo recuerdo, me trae felicidad porque son momentos gratos que uno disfrutó de niño. Entonces, cuando tú traes a la memoria cosas que te hicieron feliz, te vuelve a ser feliz, te vuelve a hacerte sonreír. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cosas bonitas que usted vivió con su mamá, con su papá. También vivió cosas malas, pero traiga las cosas bonitas, su pasado, para que lo haga usted feliz. Aleluya. Lo malo es cuando uno siempre ha traído a la memoria el pasado que nos hizo mal, que nos causó dolor, una mala experiencia, un maltrato de nuestros padres, un abuso de nuestros padres, de nuestros primos, de personas, o un abuso, una traición, una decepción, un malentendido, una riña, un enojo, me quitó la herencia, cosas que sucedieron y que nos dolieron tanto. El traerlas a nuestra mente otra vez, constantemente, nos hacen sufrir otra vez, nos hacen doler otra vez. Ese es el problema, hermanos, que enfrentamos siempre. Estando en este presente, recordamos el presente que pasó allá, el pasado. Lo traemos a la memoria, ¿verdad? Esas malas experiencias, heridas que vivimos con personas y experiencias personales. Como les dije, malos entendidos, pleitos, disensiones, ofensas y malos tratos en el trabajo, con los padres, con algún familiar, en el matrimonio, incluso pecados que cometimos, hermanos, que pues, si Dios ya los ha perdonado y seguimos trayéndolos a la memoria y que nos causaron dolor, hermanos, nos seguirán causando dolor cada vez que los traemos aquí a la mente. Aleluya. Experiencias personales, ¿como cuáles? Fracasos en el trabajo. No pude con el ascenso que me dieron, no pude lograr llegar al lugar donde quise, no persistí en el trabajo, qué sé yo, cosas que te sucedieron en el trabajo que sentiste que te hicieron fracasar. Tu negocio no salió bien. En la pandemia emprendimos un negocio con mi esposa de una tortillería. Yo digo, Dios, qué tremendo. Pero les voy a decir el bien y por qué me recuerdo de ese fracaso que tuvimos de esa tortillería. Porque no sacamos ni siquiera para la inversión de las máquinas. Pero ¿qué cree que sucedió? Que estando ahí en ese lugar, un compañero de trabajo, ex compañero, me dijo: oye, Calva, ¿no te interesas por un terrenito aquí que ando vendiendo y me urge? Y ya sabes de que lo agarras de oferta, ¿no? A ver, vamos a verlo. Estaba, hermanos, a 50 metros de donde estábamos rentando la tortillería. Y no, pues sí me gusta. Y digo, aquí puedo hacer algo para mi hija. Pensé en mi hija siempre. Pues va que va. Y ya hicimos un trato por ahí. Y como era la pandemia, tenemos unos ahorros de una caja que tenemos ahí que nos lo regresaron porque dijeron, ay, se los vamos a regresar, no sea que les pegue la pandemia y ya no los veamos. Y ya nos los regresaron. E hicimos un departamentito ahí, hermanos, con la ayuda de Dios, con esos ahorros de años que teníamos. Y no había problema porque usábamos la tortillería para medio vender y para guardar la herramienta.
Y ahí está el hermano Neto, ese es el que hizo el trabajo. Entonces yo recuerdo ese fracaso de la tortillería porque fue un fracaso. Pero digo, me traigo a la memoria las cosas buenas. Si no hubiera yo salido de ahí y meterme a esa situación, no hubiera yo tenido ese terrenito, no le hubiera construido algo a mi hija. Ahora doy gracias a Dios por ese fracaso. No me trae dolor, me trae alegría, gozo, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero lo malo es cuando el fracaso que sí nos dolió mucho lo traemos cada día a la memoria y soy un fracasado, soy fracaso en la escuela, no terminé la escuela, no me corrieron, incluso fracaso en el matrimonio. Les voy a decir algo que a lo mejor les parezca mal, pero de verdad que no es malo. A veces que teníamos la costumbre, o yo viví en ese tiempo cuando una muchachita se embarazaba sin haberse casado, los abuelos le llamaban, ¿fracasó? Es que ella fracasó. Y ese dolor, hermanos, que inyectaban nuestros padres, nuestros abuelos, persiste. Yo entiendo que no es un fracaso, hermanos, porque podemos tener una equivocación, pero el fracasar es dejarlo todo y olvidarnos y dejarlos morir. Pero he visto señoritas, mujeres que se han levantado, han cuidado a sus hijos, se han casado bien, se han levantado, han restaurado su hogar, se han casado con una persona que los ha valorado, aleluya, y ahora viven bien. Así que no hay fracaso en ello, no hay fracaso en un error, porque errores los cometemos todos. Pero si tú te lo tomas a fracaso y te duele cada vez que lo recuerdas, entonces ese es el problema con el que lidiamos. Nos duele vivir el presente pensando en el pasado. Vivimos con ese dolor, algo que debemos ir erradicando ya para siempre en nuestras vidas. A veces es coloquial decir, lo pasado ya pasó, y hay quien le dolió mucho y decir, no, ¿qué pasó? Pues, ¿tú crees que no me dolió? Sí, pudo haber dolido mucho hasta las entrañas, pero no podemos seguir viviendo con ese dolor y no disfrutar el presente que Dios nos regala, el hoy que Dios nos regala como un presente. Aleluya, gloria a Dios. Errores, pecados que consideramos nocivos, si seguimos recordándolos, hermanos, nos siguen doliendo mucho. Amén. Ya ni decir más cosas, ¿verdad? Usted sabe lo que ha vivido y ha pasado en su propia experiencia como persona y con otras personas, hermanos. Lo que le han hecho, le hicieron. Que no le esté doliendo ahora, hermanos, porque Dios quiere que nosotros disfrutemos el presente que Dios nos da. Vivamos con intensidad, con felicidad, con gozo las cosas que Dios nos dio, porque es hermosa la vida si sabes lidiar con el pasado. Es hermosa la vida, hermanos, es gloriosa la vida si sabes lidiar con tu pasado y traer a tu corazón solo las cosas que te han hecho felices en el pasado. Son cosas que sucedieron en el presente anterior, porque vivimos ese presente y nos sucedieron cosas, ¿verdad? Y con las que lidiamos, porque las sufrimos. Esas cosas que nos dolieron las sufrimos, hermanos, las lloramos, porque no pudimos evitar en ese presente que pasó sufrirlas y llorarlas. Y sufrimos las decepciones y sufrimos la vergüenza. En todo caso, hermanos, pasamos un proceso, el día a día. Cuando uno vive algo,
que le causa dolor, lo vives día a día. Pero el tiempo no se detiene. Y sin embargo, el tiempo fue dejando atrás en nuestra historia esas cosas. De alguna manera, Dios, en su misericordia, nos ayudó, nos levantó, nos cuidó, no permitió que más cosas pasaran y el tiempo fue dejando atrás esas cosas con las cosas que lidiamos y el dolor y todas esas cosas que tuvimos que llorar. Y digo, incluso hasta la pérdida de un ser querido, hermanos, que nos vuelve a doler cuando lo recordamos, hermanos, que no debiera ser ya, porque ya no podemos hacer nada por el pasado, hermanos. Aleluya. Y aunque algunas de estas cosas cambiaron nuestra vida, cambiaron un poco el curso de nuestra vida, no podemos decir que acabó con nuestra vida entera en este planeta, porque seguimos vivos. Seguimos vivos, hermanos. A pesar de lo que nos pasó atrás, seguimos vivos. Estamos aquí en este planeta vivos para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Seguimos viviendo, seguimos luchando por la vida, enfrentando los desafíos constantes que nos trae el presente. A veces apenas tenemos tiempo para enfrentar los desafíos del presente, como para estarnos acordando de lo que pasó atrás, hermano. Seguimos teniendo oportunidades. Eso es lo más glorioso. Seguimos teniendo oportunidades, hermanos, porque cada día es una oportunidad que Dios nos da para mejorar nuestra vida, para sonreír, para ser felices, para sanar el pasado, para levantarnos, para seguir adelante. Cada día tenemos una oportunidad, hermano. Hay personas que hoy ya no pudieron tener una oportunidad más y están dando cuentas con Dios, pero hoy tienes una oportunidad. Aleluya, gloria a Dios. No obstante, es malo que sigamos siendo afectados y sufriendo el dolor de esas cosas que sucedieron atrás. Y muchas cosas que se vivieron siendo nosotros, o éramos o seguíamos siendo, o ahora somos creyentes en Cristo. Amén. A lo mejor no eras creyente y ahora eres creyente. Pero también o a lo mejor eras creyente y te pasaron esas cosas, pero sigues siendo creyente en Cristo. Mucho menos debemos dejar que esas cosas nos sigan afectando, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra de Dios, al Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ayuda en nuestras debilidades, porque somos débiles. Entonces, como creyentes, hermanos, pues nosotros tenemos una gran ventaja sobre el mundo, porque tenemos al Espíritu Santo que nos va ayudando, nos va sanando, nos va corrigiendo, nos va dirigiendo. Dele un aplauso al Señor. Yo sé que, como les dije, se ha hablado mucho de este tema, y si no me equivoco, usted lo ha oído de muchos pastores y predicadores sobre este tema del pasado que duele, ¿verdad? Pero es necesario aplicar constantemente este bálsamo al alma para curar definitivamente todas estas cosas, hermanitos. Amén. La gente sufre por su pasado y hasta han dejado que esto les impida vivir y disfrutar su presente, hermanos. Sufre por su pasado y hasta esto les ha impedido disfrutar su presente. Disfrutar.
es de entenderse a veces cuando una familia pierde a un hijo y los padres se enfrascan en ese dolor siempre, 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 y los demás hijos dicen, pero ¿y nosotros? Aquí estamos. Pero no, pero es que él, y lloran y sufren hasta el día de hoy, y los hijos, otros fueron olvidados, no los disfrutaron. Y escuche esto, e irónicamente ha llegado a suceder que uno sufre por cosas que sentimos que alguien nos hizo. Y a veces, digo irónicamente, a veces esa persona ni por enterada está de que te hirió. Caray, llevo años doliéndome por algo que hizo una persona y que me dolió tanto, y todos esos años esa persona ni siquiera sabe que te hirió. Es lo más irónico. Todos esos años que he recordado y he sufrido, esta persona ni siquiera lo sabe, y yo he desperdiciado años de mi vida recibiendo ese dolor. Cada que veo a la persona, cada que la miro, cada que la recuerdo, sufro. Y esa persona ni siquiera sabe que te hirió. Es lo irónico de la vida, hermanos, en cuestión de este tema del pasado. Lo peor de esto, hermanos, es que si dejamos continuar todo esto, puede sobrepasar los límites, desbordar nuestros límites en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando algo se empieza a desbordar? Como cuando se desbordó el río Tula, ¿qué empezó a pasar? Comenzó a afectar las casas, los lugares. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a lidiar con el pasado definitivamente como creyentes y alimentamos ese dolor, y ese dolor siempre de repente sobrepasa nuestros límites y comienza a desbordarse esta situación, y comenzamos a afectar a otras personas, a los hijos, heredamos odios y rencores a los hijos, a los nietos, ¿verdad? Hay familias que se odian por generaciones, y ese odio a veces dice, ¿por qué lo odio? No lo sé, porque mi abuelo los odiaba y mi padre los odiaba, yo debo odiarlos. Y hasta incluso ha habido historias místicas como la de Romeo y Julieta, ¿verdad? De dos familias que se odiaban, dos enamorados salieron de ahí. Y usted sabe los problemas que relata ese cuento. ¿Cómo es posible que mi hija se enamore del hijo de aquel que odio? Y si así se hacen las historias, se hacen los cuentos. Y a veces los cuentos tienen cierta realidad mística en nosotros. O si no, nosotros le hacemos al cuento. ¿Le haces al cuento? Sí, ¿por qué? Estás como el cuento. Así como el cuento que se cuenta, así estás viviendo. Le haces al cuento, hijo. Aleluya. Hebreos 12:15 dice que debemos de tener cuidado que alguien no deje de alcanzar la gracia de Dios, porque no sea que cuando brote una raíz de amargura en su corazón, le contamine tanto que contamine a otros también. Dice, no deje de alcanzar la gracia. Significa que en cada vez que tú recuerdas algo que te hiere, te lastima, Dios te aplica gracia y te dice, hija, gracia, mira, hija, hijo, ya olvídalo, ya pasó, ya sucedió, te dolió, lo sé, pero mira, aquí estás, viva, puedes seguir adelante. Te da la gracia Dios, te da la gracia Dios, la vida, la oportunidad. Pero dice, no sea que algún día ya no alcance esa gracia. Ya Dios diga, bueno, pues órale, ¿quieres vivir sufriendo? Sufre.
¿Quieres vivir sufriendo? Pues entonces sufre. Pero yo sé que Dios no se rinde tan fácil. Siempre nos da la gracia en los momentos difíciles, cuando uno decide recordar las cosas que nos han traído dolor, hermanos. Entonces, lidiamos con el dolor del pasado. Lidiamos con el presente cuando no lo sabemos hacer por el estrés y por el afán. Y lidiamos con el futuro por la ansiedad que nos da y el afán también de lo que hoy no tenemos y que queremos tener. Nos afanamos todo. Entonces, ¿cómo podemos decir que vivimos una vida en paz si no sabemos lidiar con estas tres cosas, hermano? Aleluya. Volviendo al punto principal, al primer punto del pasado, sin embargo, el mensaje de Dios es y ha sido muy claro y certero y sigue estando vigente hasta el día de hoy respecto a este tema. Y les aseguro que todos sabemos la respuesta a este problema, pero no hemos querido aplicarla, no sé por qué, pero ahí está la respuesta en la palabra de Dios, y es una palabra acertada. Gloria al Señor. Pablo decía en una forma generalizada, Filipenses 3:13 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Sigo adelante, porque Pablo sufrió mucho, sufrió desprecio, sufrió vergüenza, sufrió malos tratos, sufrió traiciones de los disquermanos, sufrió ofensas. Tanto sufrió que un día le dijo a los Gálatas: miren, yo traigo las marcas de Cristo. Pero dijo: pero esas cosas no me importan, porque si yo traigo a mi corazón el pasado malo que me dolió, voy a seguir sufriendo. Así que olvidando, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hermano, es sencillo, pero es difícil que uno lo quiera hacer, dejando lo que queda atrás. Ya quedó atrás, dolió y todo lo que sea, pero vamos a seguir adelante, ¿no? Vamos a seguir adelante. ¿Puedes seguir adelante? Soy un hombre, soy un humano, usted es un humano. ¿Qué hacemos? Somos imperfectos. ¿Podemos seguir adelante? No, pues que sí, pues adelante entonces, olvidando lo que queda atrás. Aleluya. Trayendo a la memoria solamente las cosas que nos han hecho felices. Porque yo les aseguro que entre toda su vida que usted ha vivido hay muchos momentos felices que usted ha experimentado, alegrías. ¿Qué sintió cuando su bebé por primera vez empezó a dar los pequeños pasitos? ¿Por qué no recuerda esas cosas? Y se pone contento. ¿O qué sintió cuando por primera vez dijo papá? Uy, ¿verdad? O cuando usted lo llevó al kinder por primera vez, ¿sí se acuerda? Y el que lloraba más no era su niño, sino usted. Ay, hijo, se quedó solo. Y su hijo estaba... Gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando fui a dejar a mis hijos al kinder, los gemelos, mi hija se sentía un poco así incómoda, se sentó ahí en la mesa, se quedó así, pero mi hijo Jaciel no decía: no, déjenme, saquen, quiero salir, ¿verdad? Y luego agarra y se acerca a la puerta y empieza a patear la puerta. ¡Abran! Esas cosas a mí yo las recuerdo y me dan mucha alegría por las reacciones de mis hijos. Entonces, pero si yo hubiera estado amargado en mi vida, pensando en mi pasado y doliéndome, ni siquiera hubiera yo recordado esas cosas.
tan sencillas que me hicieron feliz. ¿Ven cómo es mejor traer a la memoria cosas que nos hacen felices, verdad? Y no olvidar ya lo que quedó atrás. Ahora somos hijos de Dios y estamos en Cristo. Y en 2 Corintios 5:17 dice un texto muy, muy hermoso, que cuando yo lo estaba escribiendo, el Señor me abrió más el panorama, porque todos lo recitamos diciendo así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Siempre lo tomamos así como que borrón y cuenta nueva, pero el Señor me dijo esto: es una forma progresiva, hijo. Las cosas se empiezan a hacer nuevas de una manera progresiva. Vas dejando tu pasado y tomando cosas nuevas de Dios. Vas dando un avance y olvidas un poco tu pasado y avanzas un poquito más. Aleluya, empiezan a ser nuevas las cosas porque empiezas a dejar las cosas del pasado. Yo, dice, empiezo a dejar las cosas que pasaron en ti, las comienzo a borrar y a olvidar de una manera progresiva. Poco a poco lo vamos logrando con la ayuda de Dios, hermanos. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Por eso es de que lidiamos con ello y debemos saber lidiar con ese pasado. ¿Estás en Cristo? ¿Eres una nueva criatura? Sí. Las cosas viejas pasaron porque poco a poco te he ido sanando, te he ido cambiando, te he ido guiando, para que ya no vuelvas atrás, para que ya no regreses, para que ya no mires atrás. ¿Qué miras atrás? Hubo una mujer que dice que miró hacia atrás y se hizo una estatua de sal. Pero si analizamos bien ese contexto y la palabra volverse atrás, en el contexto más profundo, significó que se dio la vuelta y se regresó, hermanos, la señora de Lot. Eso era. No es de que miró atrás y como que vio a la medusa y se convirtió en estatua de sal. No, sino que ya iban para el monte y oyó el estruendo y el fuego que caía y el azufre que caía, y ella se regresó y dijo: mis cosas. Y cuando estaba cayendo el azufre y todo, ¡fum!, le agarró una y se quedó como una estatua. Ese es el punto. Y no solo es mirar atrás, sino regresarse a vivir lo que ya debiste haber dejado. Entonces, no mirar atrás, seguir adelante. Ya estoy haciendo nuevas las cosas para ti. Pero ya ayúdame, dice el Señor. Ya no mires atrás, ya no te regreses. Te regresas, te va a caer una bola de azufre. Ahí te vas a quedar como estatua. Para siempre con esa, iba a decir jetota, pero no voy a decir jetota, pero ya ni el Chespirito te va a hacer reír. No hay que sonreír, hermanos, hay que volver a sonreír, hay que volver a reír, hay que volver a carcajearnos. Aleluya, gloria al Señor. Siempre que, ahora últimamente que me toman una foto, mi esposa me dice: pero sonríe. Y me dice: acuérdate de tu yerno. Y yo le hago ¡ja, ja, ja, ja! Porque hay una historia detrás de eso, pero algo debe hacernos reír. Algo, hermanos. La risa es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dice por ahí una de esas historias que se inventaron, ¿verdad? Que cuando Dios hizo al hombre, pero eso no lo dice la Biblia, pero cuando Dios hizo al hombre y cuando terminó de hacerlo, se vio reflejado en él y se rió. Eso dice el cuentito. Dios se rió y por eso le otorgó al hombre la sonrisa. Aleluya. Así que la sonrisa es un don de Dios.
una capacidad de exteriorizar el gozo que hay en el corazón. Así que si Dios se rió, pues ríase usted también, hermano. Busque la manera de hacerlo, porque es un derecho que tenemos de parte de Dios. Aleluya. Entonces, Jesucristo viene siendo nuestro ejemplo mayor en todo esto, porque dice que Romanos 5:6, que a su tiempo murió por los pecadores. A su tiempo. Quiere decir que pasó un tiempo en que Él estuvo soportando las ofensas del mundo. ¿Está conmigo? Pasó un tiempo muy prolongado en que Él soportó las ofensas del mundo. Por eso dice, a su tiempo murió por los pecadores. Y Romanos 5:8 dice, y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Él olvidó el pasado, porque a su tiempo murió. Quiere decir que hubo un tiempo en que estuvo sufriendo las desventuras del hombre y los fracasos y las ofensas que el hombre hacía cuando se entregaba a los ídolos, a la idolatría, a la fornicación, a la hechicería. El Señor lo soportó. Y cuando Él murió, dice, siendo pecadores murió, quiere decir que Él olvidó las ofensas que el mundo le hizo. Supo olvidar. Desde Isaías 53, 3 al 7, que dice que vamos a leerlo para que no me lo sé de memoria, pero para que suene bien. Dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, olvidándolo todo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Afligido él y angustiado no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No recordó, no dijo, uy, todo lo que me hicieron estos ingratos. No. Cerró su boca como un cordero. Aceptó el castigo, aceptó el tormento, olvidando lo que había quedado atrás con el hombre y dándole al hombre una oportunidad de reconciliarse con Dios. Aleluya. Cuando hablas de una reconciliación, significa que estás haciendo un trato de olvidar lo que ha quedado atrás. Y Jesús reconcilió a Dios con el mundo, o el mundo con Dios. Y Dios olvidó el pasado. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo, hermanos. Denle un aplauso a Él por esta bendición. Cuando dice a su tiempo murió por los pecadores, porque habla desde Adán. 1 Corintios 15, 22 dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados, porque desde Adán ofendieron a Dios. Las generaciones ofendieron a Dios mucho, pero cuando vino Cristo cambió todas las cosas, olvidando el pasado, como nosotros debemos olvidarlo, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Termino con este último punto. Y ya lo he dicho antes, amar, perdonar y pedir perdón siempre han sido la única forma de sanarnos de esto, de sanar el alma. Amar, perdonar y pedir perdón. Es lo que necesitamos para lidiar con el pasado. Pues amar
perdonar y pedir perdón es el bálsamo que necesitamos para sanar el alma y lidiar con el pasado. Aleluya. Porque el amor, dice 1 Pedro 4:8, cubrirá multitud de pecados. El amor cubre ¿qué cosa? Multitud de pecados. Y quiero atreverme a decir esto, que el amor de Dios en ti cubre muchos pecados del pasado, tanto tuyos como los de los demás. Porque el amor de Dios se infiltra en tu vida y Él anda perdonando a los demás en el pasado por el amor que ha puesto en ti. Entonces el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12 también lo dice. El perdón nos libera de la esclavitud, porque cuando tenemos rencor con alguien estamos atados a él. Dice que el resentimiento, escuche bien esto, el resentimiento significa algo así como reciclar. Reciclar. Siento rencor por alguien y en vez de olvidarlo lo reciclo y vuelvo a sentir lo mismo de otra manera, pero sigo haciéndolo. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces no recicle. El rencor no se recicla, no se debe reciclar, se debe destruir, olvidar. Recicle el PET y el aluminio, todo eso, el plástico, pero el rencor nunca lo recicle. Déjelo atrás para que usted pueda vivir su presente con mejores expectativas, con mejores cosas de parte de Dios. ¿Está de acuerdo? Y el pedir perdón nos trae sanidad al alma y a veces hasta físicamente nos trae sanidad. El pedir perdón. Salmo 32 del 1 al 5 dice: bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados y cubierto su transgresión. Y dice: mientras yo callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir cada día, pero entonces confesé mi pecado y tú me volviste el gozo. Entonces cuando uno pide perdón, entonces hay sanidad para el alma y hasta para lo físico a veces. A veces la enfermedad que tenemos es algo así como psicosomática, ¿verdad? Porque proviene del corazón, del rencor, del odio. Yo quiero entender que cuando Dios dice que en el infierno será el lloro y ¿qué cosa? Y el crujir de dientes. ¿Por qué cruje usted los dientes cuando los cruje? No es esto, no, le crujen los dientes por el odio. Crujen los dientes. No siempre que usted dice algo así como de algo, no siempre aprieta los dientes, ¿sí o no? No, yo no me recuerdes eso. Se imagina en el infierno el lloro y el odio, el crujir de dientes. Maldito el pastor, malditos los hermanos, maldito sea Jesús. Todo eso va a decir el odio en su alma. Malditos porque estoy aquí. Es algo horrible, hermanos. El crujir de dientes. Entonces hay enfermedades que nos hacen crujir los dientes, pero por eso, porque no son precisamente físicas, sino que son algo que viene por el alma, por el alma. Oh, gloria a Dios, hermanos. Y hay veces que al pedir perdón se sanan cuando son cuando provienen de eso, hermanos. Y eso tómenlo muy en cuenta. Sí, hermanos. Y podríamos decir mucho de esto, pero cerrando con Romanos 12:8, búsquelo por favor, Romanos 12:8. Cuando lo tengan me dice para mirar atrás, ¿está bien? ¿Sí? Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. No, está mal. 12:18, perdón. Romanos 12:18.
Ya está. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿De quién debe depender? ¿O del otro? No, si Él no viene, no. No. Dios nos dice que seamos valientes. Y si queremos vivir un presente lleno de bendición y de paz y de gozo, en lo que dependa de ti, debes estar en paz. Porque ahora depende de ti, no de Dios, no del otro, sino depende de ti por tu salud. Te ames tu salud, ames tu bienestar. Ponte en paz con todos los hombres. Y cuando habla de hombres se refiere al género humano. En paz con la esposa, en paz con el esposo, en paz con los hijos, en paz con los padres, en paz con los abuelos, con los primos, en paz con el prójimo, en paz con los hermanos, en lo que dependa de ti. De ti. Y puedo añadir, y en lo que dependa de ti ya no hieras más a las personas. Proponte no herir más a nadie para que no sea que esa persona en un futuro te recuerde y le duela. Ese es un reto para todos, para mí, para mi familia. En lo que dependa de nosotros estar en paz y en lo que dependa de nosotros no herir a otros. Amarnos, dice Juan el apóstol, amado, amémonos unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos, dice, porque el amor proviene de Dios. Porque el que ama a Dios es porque ama a su hermano que le ve. Porque si no amo a mi hermano que le veo, ¿cómo digo amar a Dios que no le ve? Y el apóstol Pablo, hermanos, vamos a ver, aquí lo tengo, si lo tengo, es que es una frase que ocupa. Si lo encuentro se los digo, hermanos, porque si no solo hago alusión a lo que diga. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No lo encuentro. Tengo en tantas notas aquí. Pero hay una palabra que el apóstol Pablo usa en un texto que dice: recibíos unos a otros. Y esa palabra tiene un contexto griego que significa tolerarnos unos a otros. Ya no desbordarnos de amor, pero sí tolerarnos, recibirnos, tolerar al hermano, tolerar a la esposa, tolerar al viejo. Cada vez que cumple un año más se hace más gruñón, toléralo. Aleluya. Digo, en casos extremos, que no querramos desbordarnos de amor por los hermanos y me desbordo por amor de todos, no, pero ya si no alcanzas ese nivel, dice, tolerarnos unos a otros, tolerarnos. Entonces, hermanos, deje atrás el pasado, hermanos. Póngase un poco de este bálsamo de Dios y diga, sí es cierto, no tengo que recordar lo que me hizo sufrir anteriormente. Lo que ahora estoy viviendo, en la condición en que estoy, es una oportunidad que Dios me da para seguir adelante. Porque si Dios quisiera, escucha bien, porque si Dios quisiera champarte, como decimos, o señalarte o juzgarte por los errores que has tenido y la condición en que estás, nadie se salva, hermanos. Pero si ya estás aquí, vive la vida en Dios. Ponte en paz, ponte de acuerdo. Pon en orden tu hogar, tu matrimonio. Cásate con tu esposa, pero ponle matrimonio a tu pareja. Dile que sí al que te está diciendo, oye, hermanita, pues, ¿por qué no juntamos su frío y mi abrigo? Aleluya. Y vive una vida, aleluya,
en tal caso, ¿verdad? Y si no, pues adelante, con la ayuda de Dios. Lo que pasó y nos dolió, ya nos dolió una vez. No hagas que te duela siempre. Dale la oportunidad también a la otra persona de levantarse. Aleluya. Aleluya. Denle aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Y oremos de una manera solemne, hermanos, y digamos: Dios, póngase así como yo estoy, así como que se deja dar un masaje por Dios, con todo ese bálsamo en tu alma, en tu cuerpo. Dígale así, entréguese y dígale: Señor, aplícame este bálsamo a mi alma, Señor, y enséñame a vivir una vida victoriosa en ti, en mi presente, Señor, en mi presente, Padre. Oh Señor, que yo pueda traer a la memoria las cosas que me hicieron feliz, las cosas que viví como una experiencia que me hizo crecer, que me hizo madurar. Y las cosas que me dolieron las quiero dejar atrás para siempre. Cuán lejos está el oriente del occidente. El Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué nosotros no las dejamos así, a esa distancia, como está lejos el oriente del occidente? Aleluya. Como está alto del cielo sobre la tierra, así debemos de separar el dolor que nos causó el pasado y vivir una vida de bendición en Dios, hermanos. Aleluya. Amar, perdonar y pedir perdón nos va a traer mucha sanidad del pasado, dejándolo atrás.